Un saludo cordial de nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y de los demás miembros de la corporación. Me complace darle la bienvenida a la sexta videoconferencia del ciclo de capacitaciones en Derecho Disciplinario denominada Régimen de Faltas, Sanciones y Rehabilitación en el Código Disciplinario del Abogado, donde reflexionaremos sobre la responsabilidad disciplinaria de los profesionales del derecho, estudiando algunas faltas tipificadas en la Ley 1123 de 2007 y las sanciones respectivas. En esta tarde, de nuevo, nos acompaña el doctor José Adolfo González Pérez, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Córdoba, quien desde su amplia trayectoria profesional como abogado litigante, funcionario en entidades como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, así como catedrático universitario, investigador jurídico, nos hablará sobre las sanciones establecidas en la Ley 1123, presentando un comparativo frente al régimen sancionatorio de los servidores públicos, haciendo además algunas anotaciones respecto del proceso de rehabilitación de abogados regulados en el artículo 108 de la misma norma. Al finalizar su disertación, se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Asimismo, todas las inquietudes que tengan respecto de conectividad, descripción y de evaluación de esta capacitación, estará nuestro grupo de empleados de la Escuela Judicial disponible para resolverlo. Asimismo, al finalizar la conferencia, aparecerán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de asistencia y el otro para la evaluación de la actividad académica. Bienvenido, doctor José Adolfo González Pérez, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Córdoba. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero, directora de la Escuela Judicial. Agradecimiento y saludo también especial a la doctora Diana Alexandra y a la doctora Gloria Estela y demás integrantes del Consejo Superior de la Judicatura por la invitación que me han elevado a desarrollar esta videoconferencia en la cual trataremos temas importantísimos para el régimen disciplinario del abogado, como es nada más y nada menos que las faltas, las sanciones y la rehabilitación. Rehabilitación que es un tema poco estudiado, poco analizado y en muy poco desarrollo. Procedo entonces a hacer un saludo también muy especial y un agradecimiento a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, los integrantes y cada uno de los empleados y funcionarios de la rama judicial, así como los colegios de abogados y abogados litigantes. Procedemos entonces a compartir la presentación. Régimen sancionatorio de los abogados, tema supremamente importante. La agenda que se ha propuesto es la de una introducción sobre unas nociones básicas que son de relevancia para este análisis, un análisis comparativo crítico entre la normatividad concerniente a la Ley 1123 del 2007 junto con la nueva codificación en materia disciplinaria de los servidores públicos, que es la Ley 1952 del 2019, próxima a entrar en vigencia, y finalmente unas 3 conclusiones que consideramos de relevancia. Características del derecho disciplinario. El derecho disciplinario hay que partir cuando se habla del tema de las sanciones, que hace parte del ius puniendi del Estado, como aquella facultad, aquella potestad que tiene el Estado, y es una potestad muy importante en el entendido de imponer penas y sanciones a todas las personas. A quien le guste, a nadie le gusta ser sancionado. En ese entendido considero que es un tema de mucha relevancia en el derecho, en el sistema jurídico colombiano y de cualquier estado y cualquier país. Es de resaltar que el régimen disciplinario del abogado tiene una naturaleza que es una manifestación de la función jurisdiccional del Estado. Recordemos que el Estado tiene unas grandes funciones: la función constituyente, la función legislativa, la función ejecutiva, la función de control, la función electoral y la función jurisdiccional. Eso significa que a los abogados son sancionados, si es del caso, por una sentencia judicial o a través de una sentencia judicial, en tanto que la actuación que adelantan
las diferentes seccionales y la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura son de naturaleza o es una manifestación de la función jurisdiccional del Estado y por ende sus decisiones son sentencias judiciales, a diferencia de lo que acontece, lo que ocurre con el régimen disciplinario administrativo que ejerce la Procuraduría General de la Nación y las diferentes entidades o dependencias de control interno disciplinario de los diferentes órganos del Estado. Además de ello, es importante señalar que en el régimen disciplinario existen procedimientos diversos. Uno es el que se adelanta en contra de los abogados regulados, regidos por la Ley 1123 del 2007 y otros procedimientos para el caso de los funcionarios judiciales regulados actualmente con la Ley 734 del 2002 y próximamente con la Ley 1952 del 2019, que la característica es que unifica el procedimiento. Fundamento constitucional de la sanción disciplinaria. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Artículo 96 de nuestra Constitución Política como un aspecto importante a destacar es que la sanción debe obedecer al principio de legalidad que tiene unas facetas en el entendido en que debe obedecer a una ley escrita, una ley previa y una ley clara. Y las manifestaciones modernas actuales de principio de legalidad en el entendido de legalidad del comportamiento y la conducta, es decir, que el abogado debe tener suficiente claridad cuáles son los comportamientos reprochables por parte del Estado, es decir, cuáles son las faltas disciplinarias que el legislador ha configurado en la ley 1123 del 2007 para asimismo ajustar, adecuar su comportamiento a dichos preceptos normativos. Pero no es suficiente con la legalidad del comportamiento, sino que también otra manifestación es el principio de legalidad, es la legalidad del procedimiento, es decir, todos los togados, todos los profesionales del derecho deben tener claro cuáles son las fases, cuáles son las etapas, el trámite que se adelanta cuando eventualmente o presuntamente incurran en una falta disciplinaria. No puede el juez disciplinario adelantar un trámite a su capricho o como se le ocurra, sino que hay unas fases previamente establecidas por el legislador. En este caso están en la Ley 1123 del 2007 y se da esencialmente en dos audiencias, la audiencia de pruebas y calificación provisional y la audiencia de juzgamiento, un trámite señalado. Pero además de ello no es suficiente con la legalidad de la conducta y la legalidad del procedimiento, sino que también es importantísimo la legalidad de la sanción. Es decir, los letrados son susceptibles de ser sancionados única y exclusivamente por aquellas sanciones contempladas en la ley y no lo que al juez o al decidor se le ocurra o caprichosamente se invente o quiera imponerle a un abogado una sanción. Pero además de ello, también la última faceta de la legalidad, del principio de legalidad, se concentra en la legalidad de la ejecución de la sanción. Siguiendo con el fundamento constitucional de la sanción disciplinaria, en el artículo 92 de nuestra Carta Fundante se dispone que cualquier persona natural o jurídica puede solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Nótese cómo, para efectos de ejercitar o iniciar la acción disciplinaria, y esto va acorde con el artículo 67 de la Ley 1123, va en sintonía plena de ese precepto normativo, cualquier persona puede presentar una queja disciplinaria, no se necesita, no se requiere una legitimación en la causa por activa especial, sino que todos tenemos esa titularidad, todas las personas pueden interponer una queja, no se requiere que sea la víctima, que sea el perjudicado, que sea el sujeto pasivo de la conducta o el comportamiento, sino que ello consiste en una manifestación de un derecho ciudadano. Y no puede decirse como en algunas ocasiones se lleva a cabo en las audiencias, iniciamos la audiencia y el abogado lo primero que dice en su defensa es que
no hay legitimidad en la causa proactiva para que esta persona hubiera presentado esta queja. Aquí hago un paréntesis, un llamado de atención, una reflexión muy respetuosa a los abogados. He notado, no todos, pero sí he notado un gran porcentaje de profesionales del derecho que desconocen la ley disciplinaria, que desconocen el estatuto por el cual se les investiga. Son unos juristas finos en determinadas áreas o especialidades, por ejemplo, el área penal, el área laboral, administrativa, etcétera, etcétera, donde se desempeñan especialmente en sus roles como abogados, pero muchos desconocen la normatividad con la cual se les investigan y llegan a las actuaciones, a las diferentes sesiones y nos preguntan, doctor, ¿y ahora qué sigue? Doctor, ¿qué falta de incurrir? Doctor, ¿qué sanción posiblemente me van a imponer? Etcétera, etcétera. O sea, se predica en un alto porcentaje un desconocimiento de la ley 1123 del 2007. Entonces la invitación muy respetuosa es para que los abogados hagan un detenido estudio y análisis de esta normatividad, pues los que no la han realizado hasta este momento. También como fundamento constitucional de la sanción disciplinaria y la responsabilidad como tal, la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Ello está en el artículo 124 constitucional. Significa que toda codificación disciplinaria debe estar a nivel de ley. No puede, a través de un acto administrativo, establecerse un régimen de responsabilidad disciplinario en Colombia, porque sería atentatorio de este precepto constitucional. Es importante señalar que con la enmienda constitucional que se hizo a través del acto legislativo número 2 del 2015, que creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se indica que es la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de la profesión. Esta competencia pareciera, digamos, pacífico, pero no es tan así porque muchos cuestionan la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria actual de investigar y sancionar abogados, porque dicen los abogados son una profesión, son particulares como cualquier otra profesión, deberían estar siendo investigados y sancionados si es del caso por colegios de abogados, pero en este momento, de acuerdo a la ingeniería constitucional, a como se ha plasmado por el constituyente, el competente para investigar y sancionar a los abogados es la jurisdicción disciplinaria. De eso no existe la menor duda hasta que no se haga una enmienda constitucional en ese sentido. Fundamento convencional de la sanción disciplinaria. Nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Aquí se refiere también a todas esas facetas del principio de legalidad que hemos referido y también principio de favorabilidad. Función de la sanción disciplinaria. El artículo 11 de nuestro Código Disciplinario del Abogado, que constituye un principio rector de la ley disciplinaria, señala, dispone que las funciones de la sanción es preventiva y correctiva. ¿Se cumplen esas funciones? Sí o no en la praxis, en la práctica, en la realidad. Habría que ver, habría que analizar, pero la función preventiva de la sanción disciplinaria concierne que los abogados que advierten que algún abogado ha sido sancionado por X o Y falta disciplinaria, se abstengan de desplegar esa serie de comportamientos que a lo sumo podrían llevarlos también a ser sancionados disciplinariamente. Y la función correctiva de la sanción disciplinaria es que aquel abogado que ha sido sancionado disciplinariamente luego de cursar todo un trámite, todo un proceso, acatando todos los principios y con la garantía de todos los derechos, no vuelva a incurrir en falta disciplinaria. Corrija en cierta manera ese comportamiento equivocado que tuvo. Existen también unos criterios para la graduación de la sanción disciplinaria que a su vez constituyen principios de la ley disciplinaria contenidos en el artículo 13 del Código Disciplinario del Abogado. Principio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
constituyen límite material de la potestad sancionadora disciplinaria del Estado y están dirigidos, y quiero resaltar este aspecto, este tópico, están dirigidos no únicamente al juez disciplinario, al decidor o decisor disciplinario, estos principios de razonabilidad, proporcionalidad, sino que también es un límite, también es un mandato, constituye un comando al legislador, al hacedor de la norma, ¿para qué? Para en el momento en que confeccione, en el momento de la confección de los tipos disciplinarios, les atribuya una sanción adecuada a la gravedad del mismo y para que no recoja como falta disciplinaria comportamientos que no merecen tal reproche. El principio de proporcionalidad consiste en la respuesta que el Estado atribuye a la conducta ilícita del autor. Debe ser adecuada y corresponder a la gravedad de la misma. Tenemos entre paréntesis bien jurídico afectado, en tanto que es discutible por la doctrina si en derecho disciplinario se puede aplicar o no el bien jurídico. Yo reconozco que en ese entendido hago parte de la línea minoritaria de aquellos que sostenemos que en derecho disciplinario si es de recibo la aplicación del bien jurídico, pero bueno, eso es tema de otra conferencia. Pero también el principio de proporcionalidad va acorde con la culpabilidad con la que obró la persona. Nótese cómo en esta diapositiva de los principios se destaca el de razonabilidad. Y se destaca el de razonabilidad porque no está incluido en el actual Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, y es una novedad en cuanto a la positivización del principio en el Código General Disciplinario. Principio de razonabilidad que consiste en que un juicio, raciocinio y idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, no se puede imponer una sanción absolutamente severa por un comportamiento que no afecta de manera grave un bien jurídico, o si se quiere que no tiene una mayor entidad para los que no aceptan la tesis del bien jurídico. Entonces, ya vamos a explicar, es importante tener en cuenta estos principios de proporcionalidad y razonabilidad que constituyen límites materiales al ius puniendi del Estado para que toda sanción que se imponga a un abogado debe ir acorde con estos dos principios y el principio de necesidad. Ya como vamos a ver, hay un espacio libre de ley en tratándose el régimen sancionatorio de los abogados, en tanto que no se acompasa para cada falta disciplinaria qué sanción se le va a imponer, excepto la contenida en el artículo 33, numeral tercero, consistente en interponer o presentar más de 2 acciones de tutela sobre unos mismos hechos, que contempla una sanción que conlleva o remite al artículo 38 del decreto 2591, que dispone que es una sanción de 2 años de suspensión. De resto, ninguna falta disciplinaria trae consigo el señalamiento de la sanción que le corresponde, como si en determinada forma lo hace el Código Disciplinario Único y el Código General Disciplinario, donde dice para cada falta qué sanción se le puede imponer y en qué oscila, tal y como lo vamos a analizar. Más adelante vamos a hacer el comparativo. Entonces, partiendo de la tipicidad, el Código Deontológico del Abogado señala desde el artículo 30 hasta el artículo 39 las faltas, las clases de faltas. Entonces dice faltas contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional, contra la recta y la realización de la justicia, los fines del Estado, faltas de lealtad con el cliente, faltas de honradez del abogado, etcétera, etcétera. Y cada una de estas faltas trae una serie de numerales donde señala de manera específica, de manera concreta, cuáles son los comportamientos que se le reprochan a los abogados, cuáles son los comportamientos que pueden llegar a ser sancionados, que pueden llegar a ser castigados, a diferencia del Código Disciplinario Único. El Código General Disciplinario es de tipos abiertos o en blanco, no tan concretos como el de régimen de abogados, tipos abiertos en blancos que
carecen de autonomía y completud y por ende deben remitirse, deben cerrarse con otras normas, con otros dispositivos jurídicos. Clases de faltas. Entonces ya vimos cuáles son las clases de faltas en el régimen del abogado, ahora vamos a ver las clases de faltas en el Código General Disciplinario. Y las faltas pueden ser gravísimas, graves y leves. Eso hay que tenerlo muy claro porque en muchas ocasiones se confunde con la modalidad de la culpabilidad. No hay que confundir una falta gravísima con una culpa gravísima o una falta grave con la culpa grave. Entonces, las faltas en materia de régimen disciplinario de los servidores públicos en general, Código General Disciplinario, son faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Nótese cómo aquí hay una importante diferencia en la tipicidad del régimen de los abogados. El régimen de los abogados señala faltas concretas, faltas contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional, etcétera, etcétera. En cambio, el Código General Disciplinario dice faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Las faltas gravísimas obedecen al principio de la especificidad o taxatividad, en tanto que son únicas exclusivamente aquellas que el legislador, que el hacedor de la norma señala como tal, le da ese calificativo. Y aquí es donde viene a operar de manera muy importante ese límite al legislador, porque no puede señalar cualquier clase de comportamiento como una falta gravísima, sino única y exclusivamente aquella conducta que merezca ese nivel de reproche. Las faltas graves y leves sí obedecen a tipos abiertos o en blanco, en tanto que ya es el decidor quien, a través de los criterios para establecer la gravedad o levedad de la falta, determina si una falta es grave o leve. No están de manera taxativa o específicamente señaladas por el código, por la ley, como falta grave o leve. Ya es un ejercicio analítico, hermenéutico, un juicio valorativo que hace el juez determinando los criterios, repito, que el legislador señala para determinar si una falta es grave o si una falta es leve. Y este ejercicio es supremamente importante al momento de establecer el quantum o el monto de la sanción, es decir, determinar si una falta es grave o leve impacta el aspecto sancionatorio. El aspecto sancionatorio, importantísimo, relevante. Y aquí el juez disciplinario sí que tiene un altísimo margen de discrecionalidad, libre apreciación, pero no como algunos quieren sostener, no raya en arbitrariedad. Y ojo con eso, porque para ello existen los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, criterios que son de obligatorio acatamiento y debe el juez disciplinario explicarlos y sustentarlos de manera clara en la decisión. Clases de sanciones. Ya pasamos entonces las faltas, ahora vamos a las clases de sanciones. El Código Disciplinario del Abogado contempla 4 sanciones que pueden ser sujetos los profesionales del derecho. 4 sanciones. Censura, multa, suspensión y exclusión. La censura es la reprobación pública, se asemeja en el régimen de servidores públicos como la censura, se asemeja como la amonestación, hace las veces de la amonestación del régimen de los servidores públicos. La multa, nótese cómo todo régimen de responsabilidad tiene como sanción la multa. La multa es común y es transversal a todo régimen de responsabilidad, y es que a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo, que le impongan una multa. Máxime cuando vemos en la presentación, en la diapositiva, la multa oscila entre 1 y 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿No? Multiplique el salario mínimo por 100, eso da una cifra importante. Además de ello, es necesario destacar que la multa puede imponerse como sanción autónoma o como sanción concurrente.
Multa como sanción autónoma es aquella que única y exclusivamente se le impone al abogado luego de surtir todo el proceso, únicamente la multa, oscilando de 1 a 100 salarios mínimos. No puede el juez disciplinario pasarse o desconocer ese parámetro. No puede imponer una multa inferior a un salario mínimo, ni peor aún superior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque estaría atentando contra el principio de legalidad de la sanción, tal y como ya lo hemos explicado. Es decir, la faceta de la legalidad de la sanción es definida por el legislador. No puede el decidor imponer una sanción que no esté contemplada en la ley o por fuera de los límites señalados por el legislador. Por su parte, la suspensión oscila entre, la suspensión en el ejercicio de la profesión oscila entre 2 meses y 3 años por regla. Por regla está entre 2 meses y 3 años, por regla general, la prohibición de ejercer la profesión. ¿Qué significa eso? Que no puede ser impuesta una sanción de suspensión a un abogado por 1 mes o inferior a 2 meses, pero tampoco por más de 3 años, por más de 3 años en principio. ¿Y por qué tenemos señalado las 6 meses y 5 años? Pues resulta que el parágrafo único del artículo 43 de la ley 1123 del 2007 estipula que en determinados eventos el abogado puede ser sancionado con suspensión de 6 meses a 5 años en ese parámetro, y es en aquellos eventos en que haya sido apoderado o contraparte en actuación judicial, que haya actuado en una actuación judicial como apoderado o contraparte de una entidad del Estado. Y aquí hay que detenernos un segundo a hacer la siguiente reflexión. Es viable primero que un abogado que ha sido contraparte o apoderado de una entidad judicial de una entidad del Estado en una actuación judicial ser sancionado con una suspensión de 2 meses o con multa o con una exclusión. Dicho de otra manera, de acuerdo al parágrafo del artículo 43, debe interpretarse que la única sanción viable, y esto lo estamos formulando a nivel de pregunta, la única sanción viable para un abogado que ha actuado en un trámite judicial como apoderado o como contraparte de una entidad del Estado, la única sanción a imponer es esa suspensión que oscila de 6 meses a 5 años. Pues aquí hay que hacer el siguiente análisis. Ha habido salvamentos de voto en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el entendido en que debe analizarse si ese comportamiento ha afectado a la entidad del Estado. Es decir, per se no se puede aplicar ese parágrafo o esa sanción de suspensión de 6 meses a 5 años por el simple hecho de que el abogado haya actuado en un proceso judicial como contraparte o como apoderado de una entidad del Estado. Piénsese, por ejemplo, que el abogado representa al demandante, que es una persona natural, y el demandado, la demandada es la entidad X del Estado. Y el abogado deja vencer el término, por ejemplo, para interponer el recurso de apelación que salió contra la sentencia que se profirió en contra de su cliente, y se le inicia una actuación disciplinaria por indiligencia, y en ese entendido el abogado va a resultar sancionado. ¿Se dan los presupuestos para aplicar el parágrafo del artículo 43? Algunos dirán, Adolfo, sí, es claro, porque se dan los presupuestos. Dice que debe ser en una actuación judicial en la cual el abogado haya actuado como apoderado o contraparte de una entidad del Estado, y aquí es claro que actuó como contraparte de una entidad del Estado. Pero la reflexión no es hacer una interpretación exegética, literal de la norma, sino una interpretación
teleológica, sistemática, finalística de ese precepto normativo, incluso acogiendo los parámetros del indubio prodisciplinado del principio de interpretación pro persona, más bien, en el entendido en que, de acuerdo al salvamento de voto, se aplica ese parágrafo cuando el abogado con su conducta ha causado un detrimento, una afectación, un perjuicio a esa entidad del Estado. Bien, pero también puede suceder que en esos eventos en que el abogado ha actuado en un proceso judicial como contraparte o apoderado del Estado y se evidencie que no connota una conducta que afecte los intereses de esa entidad pública, puede imponerse como sanción la multa perfectamente, porque no está prohibido por el legislador, o si ya es muy drástica, la exclusión. Exclusión como modalidad de sanción que consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. Aunque tal y como lo explicaremos en un momento, hay un análisis frente a la figura de la exclusión. Cualquiera diría, uy, la exclusión es la máxima sanción, qué miedo. Pero vamos a hacer una reflexión cómo, en cierta medida, en determinados eventos, la suspensión puede llegar a ser más drástica que la sanción de exclusión, cuando hagamos el comparativo. Hay aquí, en la diapositiva de la presentación, está muy cargada, lo reconozco, pero quise ser ilustrativo, un análisis comparativo entre las sanciones que existen actualmente en el Código Disciplinario Único y las sanciones que refleja el Código General Disciplinario cuando entre a regir a partir del 1 de julio del 2021. Con el Código Disciplinario Único, para las faltas gravísimas dolosas, se le impone o contempla como sanción destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. Asimismo, para las faltas gravísimas con culpa gravísima, señala el estatuto la misma sanción. Destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. El nuevo código cambia esa situación que a mi juicio no es equilibrada. Y no es equilibrada por lo siguiente. Fíjese cómo el actual Código Disciplinario Único contempla una sanción similar para las faltas gravísimas, bien sea en la modalidad dolosa o bien sea con culpa gravísima. Y a nuestro juicio, y por eso considero que obedeció la reforma o la enmienda en ese sentido de la sanción, no merece el mismo reproche disciplinario un comportamiento culposo a uno doloso. De allí que el nuevo estatuto establezca ese cambio y señale como sanción para una falta gravísima dolosa destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años, se mantiene igual, pero para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima, que en el código actual es destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años, la pasa a una destitución e inhabilidad general de 5 a 10 años. Nótese cómo cambia aquí, hay un cambio importante, a mi juicio atinado, en tanto que no es de recibo que una falta culposa realizada con culpa sea castigada de la misma manera que una falta dolosa o realizada a título de dolo. Aquí es de destacar que la destitución e inhabilidad general constituye desde el punto de vista sancionatorio una unidad inescindible. No se puede separar, no se le puede imponer destitución por un lado e inhabilidad por otro lado. Constituye una sola sanción. Ahora bien, en tratándose de las faltas gravísimas realizadas con culpa grave, en el actual código es inexistente. ¿Y por qué es inexistente? Porque es de conformidad con el numeral 9 del artículo 43 de la ley 734 del 2002, señala que cuando una falta objetivamente gravísima se realiza con culpa grave,
será considerada falta grave, es decir, establece la figura de la degradación de la falta por modulación de la culpabilidad. Ello conlleva a que la falta gravísima deja de ser falta gravísima cuando se comete con culpa grave y pasa a ser falta grave culposa. Y en ese entendido, el nuevo código para esta clase de falta gravísima con culpa grave establece una suspensión e inhabilidad especial de 3 a 48 meses. Para la falta grave dolosa se da en el actual código suspensión e inhabilidad especial de 30 días a 12 meses y en el nuevo código una suspensión e inhabilidad especial de 3 a 24 meses. Para la falta grave culposa, una suspensión de 1 a 12 meses y para la falta grave culposa, esta misma entidad de faltas en el nuevo código de 1 a 18 meses. Falta leve dolosa, multa de 10 a 180 días de salario básico en el actual código, en el nuevo, para esta falta, una multa de 20 a 90. Y finalmente, actualmente tenemos la falta leve culposa, una amonestación escrita, sanción que desaparece con el nuevo código, pasa a ser multa de 5 a 20 días de salario básico, desaparece la amonestación escrita por su inoperancia. Entonces, viene ahora el tema de la extinción de la sanción disciplinaria, muerte del sancionado, una causal, ya que hemos dicho que la responsabilidad disciplinaria es personal, entonces al morir el sujeto, pues desaparece igualmente la sanción, la prescripción y la rehabilitación. Ya nos detendremos a explicar la rehabilitación, la prescripción es si transcurridos 5 años desde la ejecutoria de la decisión que le impone el fallo de segunda instancia y no se hace efectiva o no se registra en el Registro Nacional de Abogados, prescribe la sanción y la rehabilitación es un instituto que procedemos a analizar de la siguiente manera. La rehabilitación es una figura jurídica que está contemplada en el artículo 108 del Código General Disciplinario y señala que se da por regla 5 años a partir de la ejecutoria de la sanción y para aquellas faltas que estaban en el parágrafo, de la misma manera en el parágrafo del artículo 43, es decir, cuando el abogado dentro de una actuación judicial ha sido contraparte o apoderado de una entidad pública o una entidad del Estado, la rehabilitación se dará en 10 años. El dispositivo jurídico originario de esta figura de la rehabilitación, es decir, el artículo 108, contemplaba 2 presupuestos o exigencias, uno de orden objetivo y otro de orden subjetivo. El primero de orden objetivo es el transcurso del tiempo, 5 años o 10 años, el simple transcurso del tiempo, y otro era de índole subjetivo, en tanto que el juez disciplinario tenía que valorar el comportamiento reflejado por el abogado durante ese tiempo para ver si merecía o no la rehabilitación. Entonces la Corte Constitucional en la sentencia C-290 del 2008 declaró inexequible esa parte, entonces desaparece el presupuesto de orden subjetivo y queda el presupuesto de índole objetivo, el transcurso del tiempo. Ustedes se preguntarán, Adolfo, y cuando explicó la sanción de exclusión de responsabilidad, no explicó los límites. El límite, porque acordémonos que el artículo 28 de nuestra Constitución Política prohíbe las penas imprescriptibles, entonces la máxima sanción de exclusión de la exclusión como sanción disciplinaria, el legislador no le señaló un límite, pero haciendo una interpretación sistemática con este artículo 108, la Corte Constitucional encontró que sí tiene un límite y que está acorde con el artículo 28 de nuestra Constitución Política. Y ese límite está precisamente en estos 5 años y 10 años, momento a partir del cual el abogado puede, y también el máximo tribunal constitucional manifestó que podrán solicitar no es que se refiera a una facultad del juez disciplinario de que puede o no puede rehabilitar al abogado, sino que es el abogado el que puede solicitar ante la autoridad disciplinaria
su rehabilitación una vez cumpla este término. De aquí es donde venimos a analizar lo siguiente. Resulta que el legislador contempla que una aceleración del término para la rehabilitación. Yo quiero explicar que en principio una de las grandes diferencias que existe desde el punto de vista sancionatorio del régimen disciplinario con el régimen penal es que no se da la figura de redención de penas. Si una persona, por ejemplo, es condenada penalmente a 20 años de pena privativa de la libertad, por ejemplo, por decir una cifra, un número de años, y esa persona físicamente no va a estar privado de la libertad esos 20 años, porque si refleja buen comportamiento, estudio, trabajo, etcétera, pues va redimiendo y saldrá, por decir algo, en 7 años, 8 años físicos, ya dispone de una libertad. No plena, pero sí una libertad. En cambio, la sanción disciplinaria, si, por ejemplo, si se suspende un abogado por 6 meses, o si a un servidor público se le impone una sanción de destitución e inhabilidad general de 15 años, por decir alguna clase de sanción, tiene que el abogado tener en cuenta o esperar esos 6 meses de suspensión y el servidor público esos 15 años, porque aquí no se da en principio la redención de penas, la redención de la sanción. Puede irse de monja, puede irse de cura, puede abrir unas entidades de caridad, etcétera, etcétera, pero no redime sanciones. Frente a la exclusión, nótese cómo si para que se dé la rehabilitación, si realiza unos cursos, puede anticipar, puede acelerar ese término para la rehabilitación. En tanto que la rehabilitación constituye, y esto es muy importante, constituye un derecho para el abogado que ha sido sancionado, un derecho de estirpe constitucional, reconocido en el artículo 28 de nuestra Carta Fundante. Se repite que prohíbe imponer penas imprescriptibles. Nótese cómo entonces el legislador no dice que la exclusión, cuál es el límite temporal de la exclusión, pero cuando regula lo concerniente a la rehabilitación, de allí se desprende ese límite. Entonces, lo que queremos destacar frente a este tópico es que el abogado que realice esos cursos autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura en instituciones reconocidas para tal efecto, puede solicitar su rehabilitación a los 3 años y 5 años respectivamente. Eso hay un trámite muy expedito, una solicitud, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos analizar en este punto es lo siguiente. Nótese cómo el abogado que ha sido excluido de su profesión, que en principio hayamos dicho que es una sanción de mayor entidad que la suspensión, puede ser rehabilitado en menor tiempo que otro abogado que haya sido suspendido, que cumpla con el término de suspensión. ¿Sí soy claro? Un abogado puede ser rehabilitado en 3 años si adelanta el curso y es el término genérico de los 5 años. En 3 años. Pero, por ejemplo, un abogado que haya sido suspendido por 4 años atendiendo el parágrafo del artículo 43, o si se quiere, hasta por 5 años, si ha sido suspendido en el ejercicio de su profesión por 5 años atendiendo ese parágrafo único del artículo 43, pues va a tener más tiempo en la sanción que el que ha sido excluido. Entonces, en este punto hay unas críticas a esa sentencia de nuestra Honorable Corte Constitucional y a cómo quedó el tema regulado en torno a la rehabilitación, puesto que lo que se ha señalado que al eliminar el presupuesto de orden subjetivo y dejarlo solamente el objetivo del transcurso del tiempo, pues la exclusión quedó como otra suspensión, quedó asimilada a otra suspensión, incluso más favorable en lo que hemos acabado de explicar. Aunque nuestra Honorable Corte Constitucional en esta sentencia C290 del 2008 dice que
quedan se mantienen unas diferencias, como es que la exclusión se aplica para las faltas disciplinarias de mayor entidad y que además de ello requiere de una solicitud del abogado para que se vuelva a reintegrar a su profesión, para que se le vuelva a habilitar su tarjeta profesional, y no como en la de suspensión, que la suspensión pasa el tiempo, de manera inmediata se da esta. Así las cosas, entonces podemos concluir de la siguiente manera. El régimen sancionatorio del abogado tiene una característica de textura más abierta que el régimen sancionatorio de los servidores públicos en general, de los funcionarios judiciales. Pero ello no debe conllevar a que se realicen o se ejerzan unas desigualdades en el ámbito de aplicación. Me explico. No es de recibo que, por ejemplo, una seccional disciplinaria X imponga para un comportamiento determinado una sanción de suspensión, por decir algo, de 3 años. Porque como es que, repito, el legislador no señaló para cada falta qué sanción le corresponde, y la otra seccional para una conducta de similar connotación le imponga una sanción de censura o de multa baja, etcétera, etcétera. Segundo, el régimen sancionatorio del abogado es de suma importancia, pero a su vez es muy desconocido por los profesionales del derecho. De allí la invitación que en las universidades, en todos los programas de derecho, se incluya como una materia la de derecho disciplinario en general, donde se incluya el régimen sancionatorio del abogado. Y por último, concluimos que cada una de las sanciones que se impongan en un proceso disciplinario de abogado, bien sea censura, multa, suspensión o exclusión de la profesión, debe ir acorde con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, y ese análisis necesariamente debe ser reflejado en la motivación de la decisión, y no aplicar o imponer una sanción porque a mí me parece, o por el capricho o por un copy-paste, sino para cada caso en concreto se debe explicitar el por qué se impone ese quantum de la sanción, desarrollando cada uno de estos principios. De esta manera agradezco el tiempo que han tenido cada uno por escucharme, y paso el uso de la palabra para lo concerniente a las preguntas. Agradecimiento especial al doctor Adolfo por tan importante conferencia, y enseguida damos paso a las preguntas. Primera pregunta, doctor González. Al abogado que se desempeña como apoderado de una entidad pública en actuación judicial, ¿la única sanción a imponer es la de suspensión de 6 meses a 5 años? Bueno, este es un tema bien complejo, bien difícil, porque el parágrafo único del artículo 43 de la ley 1123 del 2007 señala o contempla esta clase de sanción en ese evento. Pero a mi juicio, yo me acojo al salvamento de voto. Todos sabemos que un salvamento de voto es una línea minoritaria, pero una sentencia, una jurisprudencia no se termina de leer y analizar si no se lee y se analizan los salvamentos de voto, porque la argumentación que está allí consignada a futuro puede constituir la línea mayoritaria y por ende la decisión. En ese entendido, yo comparto el salvamento de voto que tiene la sala, o que existe actualmente de algunos magistrados en la sala jurisdiccional disciplinaria, en el entendido en que ese parágrafo, esa sanción para esos casos no debe aplicarse de manera mecánica o inmediata o per se debe aplicar, sino que debe hacerse un juicioso análisis de las circunstancias fácticas para ver si
hay una afectación a los intereses de esa entidad pública, a los intereses de esa entidad del Estado. En ese entendido, la respuesta es que es viable imponerse una sanción diferente como la suspensión por regla que va de 2 meses a 3 años o incluso la multa o si la sanción es muy grave, la exclusión. Muy bien, doctor. Segunda pregunta, ¿qué sanción se le impone a un abogado que se queda con el dinero del cliente? Bien, entonces nótese cómo esta pregunta reafirma lo que hemos sostenido, que en el Código Disciplinario del abogado existe una zona de penumbra para señalar qué sanción le corresponde a una falta en particular. Esta pregunta o el caso expuesto en la pregunta hace referencia a lo que la doctrina ha denominado la retención de dineros, cuando el abogado se queda con los dineros del cliente. Y esta es una de las conductas que se sanciona con mayor entidad, porque es muy reprochable que una persona, que un ciudadano, y es increíble, doctora Marilucero, usted y todos los que escuchan no se imaginan la cantidad de casos que tenemos de esta clase de falta, retención de dineros. El abogado es deber del abogado de manera inmediata entregarle el dinero a su cliente. Por eso esta sanción puede ir entre una suspensión bien elevada y hasta la exclusión de la profesión. Última pregunta, doctor González. Al entrar en vigencia el nuevo Código General Disciplinario, ¿es posible aplicar en el procedimiento del abogado la rebaja de la sanción a imponer de hasta una tercera parte por confesión? Bueno, para esta pregunta sí que es compleja y hay que explicar rápidamente algo. En el Código General Disciplinario se contempla un beneficio por confesión que no lo trae el Código Disciplinario Único ni la Ley 1123 del 2007. La Ley 1123 del 2007, el legislador señala, es como un criterio de atenuación cuando la persona, el sujeto disciplinable confiesa antes de la formulación de cargos. La nueva codificación trae como algo novedoso, es la primera vez que en materia disciplinaria sucede que se da un beneficio por confesión y que es hasta una tercera parte de la sanción a imponer. Entonces, aquí hay varias preguntas. Hasta una tercera parte, eso significa que se puede imponer, que se pueda otorgar como beneficio menos de esa tercera parte, por ejemplo, una octava parte. ¿Eso de qué depende? Eso queda al capricho o a la discrecionalidad del juez disciplinario, que porque es muy bonita le doy una tercera parte, o porque me cae muy mal le doy una octava parte. Yo siempre he considerado que, atendiendo el principio de interpretación pro persona, debe ser de hasta una tercera parte, siempre en todo caso. La otra reflexión es que esta figura contemplada posibilita imponer sanciones inferiores al límite mínimo señalado por el legislador, porque dice que un beneficio hasta una tercera parte de la sanción a imponer. Entonces, si la sanción a imponer sería el mínimo de destitución e inhabilidad de 10 años, a ese es el que hay que aplicarle el beneficio. Pero ahora bien, ya concretando la respuesta a lo que se pregunta, considero que a partir del 1 de julio del 2021, cuando entra a regir el nuevo código, no es aplicable esa figura, a mi juicio, en tanto que no existe un vacío regulativo en la Ley 1123 sobre ese tópico, sino que está regulado es como un criterio de atenuación. Doctora Marilucero, muchas gracias, y a todos los que se han unido a esta videoconferencia. A usted, apreciado doctor José Adolfo González Pérez, nuestro agradecimiento sincero por su participación en esta importante conferencia que sin duda nos dio luces, derroteros y diferentes inquietudes también sobre el proceso sancionatorio de los abogados litigantes y la rehabilitación. Un tema muy importante, muy vigente, toda vez que los litigantes son garantes, son los representantes de los ciudadanos en los litigios, en todos los procesos que ponen a consideración de los jueces para conseguir los resultados que por supuesto esperan, y aquí es donde la eticidad, la transparencia de los litigantes cobra especial sentido.
también a todas las personas de la jurisdicción disciplinaria que se conectaron, a todos los abogados litigantes que han hecho presencia en esta videoconferencia. Muchas gracias por su participación. Desde luego también al grupo de apoyo de la Escuela Judicial que hace posible esta transmisión. Y finalmente cerramos a propósito de la conferencia del doctor González, siempre con una frase que viene al tema. Y la frase es uno de los grandes, profesor uruguayo Eduardo Juan Couture, que dice: sé leal, leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices. Y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Muchísimas gracias para todos y para todas. Una feliz tarde, un feliz fin de semana para ustedes y sus familias. Mil gracias.